Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la lección 8, la última lección de nuestro curso, la llegada del Salvador. Hoy, am, el tema, la historia de hoy es Jesús predicando y sanando de Marcos 1, 16 a 39. Entonces hemos saludado unos a otros. Entonces, y también hemos dado la bienvenida. Entonces, vamos a continuar con una oración para empezar la lección de hoy. Oremos. No hay amor como el tuyo, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Ok, los objetivos que tenemos hoy, vamos a usar el método de las 4C otra vez. También vamos a tener tiempo para practicar el contar usando una historia de Marcos 1, 16 a 19. Y vamos a identificar el propósito de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy día. Esto es una parte muy pequeña al final. Y después de la última parte, voy a hablar con ustedes sobre el proyecto final. Entonces, me gustaría tener tiempo al fin para hacer esto. Y ustedes pueden hacer sus preguntas y todo. Entonces, tenemos estos objetivos también. Hablamos del proyecto final. am, y también lo que viene para los nuevos, porque esto es el primer curso para algunos de ustedes y voy a compartir am, cómo pueden inscribirse en otro curso, lo que pasa después de este curso. Entonces, para empezar, el captar de hoy es otra pregunta. Para ustedes, ¿quiénes son los demonios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes son los demonios? Am, Luis Sayos. Los demonios eh, son ángeles que se rebelaron ante Dios. Exacto, exacto, sí. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Perfecto. Muy bien, gracias Luis. Entonces, sí, estos son los demonios y son bajo el liderazgo del diablo. Lo que vemos en Judas 6. Ah, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Am, y Jesús dice en Mateo 25 que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿quién? Un poco más sobre su líder, el Satanás, el diablo. Tiene varios nombres. Calumniador. Satanás es el adversario. Engaña al mundo entero. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Es homicida, el padre de mentiras, el príncipe de este mundo, el padre de los incrédulos, y obra por medio de hipócritas, falsos maestros, religiones mezcladas. Am, entonces,
Sí, y también explota los puntos débiles de los creyentes para hacerlos pecar. Y como Jesús mostró en el desierto, la palabra de Dios es nuestra armadura espiritual. Escrito está, tenemos la palabra de Dios, nuestra armadura. En la historia de hoy, am, esta es la introducción, el captar, porque vamos a encontrar los demonios en la historia de hoy. Jesús sanando y predicando. Y sí, entonces lo que vamos a hacer con el contar hoy es ir a grupos pequeños. Ustedes van a tener 3 personas en su grupo. Espero que hayan preparado una historia para compartir con los demás, pero si no, también pueden leerlo directamente de la Biblia. Es una oportunidad de practicar am, este paso de las 4C de contar una historia bíblica. Entonces, puede usar sus propias palabras si ya han preparado una historia o también pueden leerlo directamente de la Biblia y tal vez algunas de las divisiones en sus Biblias son diferentes. Entonces, tal vez no dice Jesús sana la suegra de Simón. Hay otro título un poco más adelante o algo así. Entonces, tal vez es un poco diferente. Ustedes pueden hablar de esto en sus grupos. am, pero sí, depende en la traducción que tiene de la Biblia. Entonces, cada persona va a compartir una historia, puede ser de sus propias palabras o puede leerlo directamente de la Biblia. Después de compartir, los otros miembros están invitados a compartir su re- retroalimentación. Am, y también pueden imaginar su público y compartir eso con los demás antes de empezar. Si van a compartir la historia con niños o con una amiga o en la iglesia. La idea es que cada persona comparta la palabra de Dios por contar una historia bíblica. Y las opciones están ahí en la pantalla. Bienvenida, Selene. Estamos al punto de ir a los grupos pequeños para compartir una historia bíblica. Ustedes pueden leerlo de la Biblia o si han preparado una historia, pueden compartirlo en sus propias palabras. Uno de estos 4. Entonces ahora voy a crear los grupos y ustedes pueden empezar ahí. Hay 4 personas en cada grupo, entonces cada historia es solo algunos versículos, entonces es como 1 minuto de cada historia con un poco de retroalimentación y después pueden seguir con la próxima persona. Van a tener 10 o 12 minutos en sus grupos, algo así. Ok, los grupos están abiertos. Pueden ir para compartir una historia con nosotros en sus grupos. Alberto, ¿puede ir al grupo pequeño?
¿Hay una opción en la pantalla? Sí, pastor. Buenos días, pastor. Dios me lo bendiga. Sí, pastor. Ok, bien, excelente. Perdón. Yo elegí la historia 4, el ministerio de Jesús, según lo que decía el profesor, que en mi caso sería Jesús sana a muchos enfermos. Esta historia, desde mi punto de vista, puede ser usada para animar a hermanos que estén pasando por necesidades de sanación y tengan alguna cierta incredulidad del poder de Dios. En mis propias palabras dije, cuando llegó la noche, la multitud le llevó a Jesús todas las personas enfermas y endemoniadas. Jesús sanó a los enfermos y echó a los demonios sin dejarlos hablar porque lo conocía. Esa es mi aportación. Un poco con el público que decía el profesor, de personas que, como dije al inicio, puedan estar pasando por alguna necesidad de sanación y necesitemos dar apoyo a estas personas. Ese es mi aporte, no sé los demás compañeros. ¿Alguien más que desee o yo? Bueno, voy yo. Escogí Jesús sana a muchos enfermos, en donde narra que sanó a la suegra de Pedro. Aquí me llama la atención, siempre me ha gustado esto, que en donde a Jesús le dijeron que la suegra de Pedro estaba enferma. Sucedió como cuando le dijeron a Jesús que se acabó el vino. Le dijeron esto porque ellos sabían, en ambos casos sabían que Jesús podía hacer algo. Entonces Jesús inmediatamente fue a hacer lo que tenía que hacer. Jesús es movido a compasión por la necesidad de la enferma. Es un acto de amor que también lo hará con nosotros cuando estamos en necesidad, en cualquier tipo de necesidad. Nosotros nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros. Este fue un milagro de sanidad, uno de los primeros milagros en su ministerio, porque dice, por cuanto la palabra que es, se le quitó la fiebre. La consecuencia de haber sido sanada fue que se puso a servirles. Eso es otro dato interesante ahí. Jesús, además de venir a dar su vida por nosotros, vino a compartir su vida con nosotros. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ella recibe un pequeño anticipo de su resurrección y lo usa inmediatamente para servir. Entonces, las consecuencias de haber sido sanados es que le vamos a servir inmediatamente. Eh, Vamos a ver, eso sería lo que tengo para compartir, porque si hay alguno, todos somos salvos para servir, sanos para servir. Si hay alguno que dice ser creyente y no sirve, hemos de dudar si de verdad ha sido sentido, haya sentido la mano sanadora de Jesús. O sea, automáticamente, si nosotros somos tocados por Jesús en sanidad, vamos a servirle. Consecuentemente, vamos a servirle. Ese sería mi aporte. Excelente. Compañera Margarita. Sí, buenos días. Buenos días. Pues yo me enfocaría en cuando Jesús llama a los cuatro pescadores, cuando él los llama para que los sigan. Sí, realmente la verdad no, pues digamos que no hice la tarea. Pues
ahora sí que me enfocaría en nada más en leer la historia. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Sí, y pues sí, pues fue cuando lo empezaron a seguir, cuando él les empezó a llamar para que lo siguieran, ¿no? Excelente, nos deja un mensaje de gratitud y de deseo de seguir al Señor a través de estas historias. Hermanos, en la Biblia, ¿hay algún caso en donde diga que alguien se resistió al llamado de Jesús? Bueno, estamos aprendiendo, la verdad que yo Sí, sí. yo, O sea, yo sí he escuchado, o no recuerdo exactamente, pero sí hay algunos casos, el doctor nos puede ampliar, en los que muchos no creían. De hecho, los mismos fariseos. sí, correcto. De hecho, hay muchísima historia dentro de esas alternativas, pero de quienes necesitaban al Señor y se acercaban a Él, no creo que exista ninguna historia de que se haya rechazado. Al contrario, hubo hasta la opción de la mujer que le tocó el manto. Sí, El Señor sintió. También del militar que pidió y decía: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ya. Y pidió sanidad para uno de sus empleados. En todo caso, yo creo que no, al contrario, pienso que todos los que acudimos al Señor vamos en pos de necesidad, pero sí hay gente, como hemos visto, los que no están tocados. Sí, correcto. Porque a mí me llama la atención lo de Mateo. Mateo era un cambista. Muy bien. Estamos esperando los demás que van a regresar pronto de su grupo pequeño. Ok, excelente. Todos están aquí de nuevo. Gracias por su participación en esta actividad, en los grupos pequeños. Lo que me gustaría saber de ustedes es, ¿fue fácil o difícil esta actividad? Y ¿por qué? Tal vez algunos de ustedes tienen un comentario de esto, si fue fácil compartiendo una historia, difícil, algunas partes que son más fáciles o más difíciles. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso, profe, por ejemplo, para los que me ha tocado a mí, creo que me tocó con dos hermanos,
con lo que estábamos charlando. Y coincidimos, en todo sentido coincidimos que qué mejor palabra de decir ir a pescar hombres, ¿ah? Utilizar ese término de ir a pescar hombres. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha encomendado eso, nos ha dado esa misión de ir y predicar el Evangelio. ¿Ah? Por eso nosotros, donde vayamos, es ir y tirar la red y empezar a hablar de Dios. Eso es lo que hemos conseguido con todos mis hermanos que estábamos ahí. Y y ha sido una bendición para cada uno porque hemos aportado, hemos conocido y uno aprende más. Eso sería mi aporte, profesor. Gracias, Roberto. Muy bien. Carlos. Sí, quería decir algo. Es más fácil predicar a 4 que a un grupo grande, obviamente, pero, pero si vamos con el Señor, podremos predicarle a no importa cuánta cantidad de gente, porque el Señor nos va a respaldar si vamos si vamos con Él, pues, sí, si no, es difícil porque vamos en nuestra carne y ahí sí estamos fregados, estamos limitados. Ujú. Gracias, gracias, Carlos. Perdón, en Costa Rica decimos fregados, no sé si me entienden el término, pero ahí se lo dejo para que investiguen. Bien, ¿otros comentarios o no? Eh, sí, pastor. Le habla Alberto Osorio. Quiero aportar algo. Sí, adelante, Alberto. Pastor, bueno, lo que yo estuve en el grupo pequeño de el hermano eh, Pedro, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, que nosotros apoyamos todo lo que Jesús en el versículo 17, ¿ah? Venía en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y todos nosotros coincidimos en ese versículo. Y también está el versículo 38, cuando Jesús afirma, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y Jesús en ese tiempo vino, pero también Él nos dice que lo hagamos en estos tiempos, porque en estos tiempos hoy en día no quieren escuchar la palabra de Jesús y nosotros, como discípulos de Jesús, como cristianos, tenemos que predicar el Evangelio, como dijo el hermano Pedro, y no terminamos de conversar y nos cortó el audio. Cuando el hermano Pedro dijo en Romanos 1:16, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Jesús para la salvación, primeramente para los judíos griegos, y no solamente para los judíos los griegos, sino para todo el mundo. Por eso Jesús nos dice en Romanos 1:16, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Y tenemos que evangelizar la palabra de Dios en los metros, en los trenes, en la calle. No solamente ir a la iglesia, tenemos que salir a la calle a predicar al inconverso. Esa es toda mi aportación, Pastor Luque. Gracias, Alberto. Hermanito, por si acaso, Roberto, no Pedro, hermano Alberto. Amén, hermano Roberto. Gracias. Perfecto. Excelente. Gracias por los comentarios. Gracias por su participación de nuevo de esta actividad. Es, sí, una buena oportunidad para ustedes hablar en grupos un poco más pequeños y también practicar esta parte de los 4C, contando una historia. Ahora continuamos con las preguntas de considerar y después consolidar. Vamos a pasar por las preguntas un poco más rápidamente para tener tiempo al fin, para hablar más del proyecto final y también la última parte de los milagros también. Y entonces es un poco más difícil esta historia porque hay como cuatro historias pequeñas dentro de esta historia. Entonces, sí, si no hablamos de todos los problemas o todos los personajes, está bien, podemos empezar compartiendo por lo menos algunos. Entonces, ¿quiénes son los personajes en estas historias?
Jesús, demonios y algunos discípulos. Perfecto. Ok. Así, Jesús, demonios, discípulos, otros enfermos. Bien. Ok. Continuamos. Gracias, Margarita, por su comentario en el chat también. ¿Cuáles son los objetos? ¿Encontramos objetos en estas historias? Sería la barca de los pescadores, la red y, y algunas cosas que utilizaban los pescadores, ¿no? Y eso sería. Bien. Sus redes, la barca, el agua. la cama donde estuvo la enferma de la suegra de Pedro. Ok, bien. Ujú. Muy bien, gracias por La este. casa de Simón también, profe. Perfecto, la casa de Simón. Excelente. Muy bien, entonces, ¿dónde estamos? Junto al mar de Galilea. Ok. Junto al mar de Galilea, excelente. En Galilea, ¿cierto? En esta región de Galilea, junto al mar de Galilea. Perfecto. Y algunos de las ciudades ahí, Capernaum y, y otras. Perfecto. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? La historia ocurrió eh, al comienzo del ministerio de Jesús y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Ok, Ese es mi aporte, profe. bien. Sí, en el comienzo, la primera etapa del ministerio de Jesús. Luis, Esta historia ocurrió el día del reposo. sí, también en versículo 21 habla de sí, el día de reposo. Jesús fue a la sinagoga. Ujú. Bien, excelente. Al problema entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? Hay varios. Sergio, Sí, profesor, yo veo en el versículo 27, cuando vieron el milagro de Jesús, sacando el espíritu del endemoniado, se originó una discusión entre ellos, dice. ¿Qué doctrina era esa? Como que si eh, que Jesús allí estaba haciendo el milagro, pero como que se originó una discusión entre los que estaban allí, ¿no? Porque eh, también no creían en los milagros del Señor. sí, no entienden su poder. Sí, bien, gracias, Sergio. ¿Qué más? También hay otra, en el 30 que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Había un problema igual ahí. Enseguida y hallaron de ella. Mm, Ese sería otro problema también. sí, sí, la suegra, su enfermedad, el hombre con el espíritu puro. Excelente. ¿Otros comentarios de problemas? Si no, podemos continuar con la siguiente pregunta.
Pues en general podemos decir que hay muchos que están sufriendo físicamente, espiritualmente en la historia. Ok, se resuelve el problema, los problemas que hemos compartido. El problema que yo le dije de la suegra sí se resuelve porque en el 31 dice, entonces se le acercó y le tomó de la mano y la levantó, dice. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía, dice. Le servía. Perfecto. Ahí es solucionable. Lo Ujú. otro, no sé. Con la suegra, sí, sí, excelente. Parecido a ese es en el versículo 26. Entonces el espíritu maligno salió del hombre, violentamente sacudió y salió dando un alarido. Igual, por el poder de Cristo, el espíritu abandonó el cuerpo de ese hombre. Exactamente, sí. Profesor, sí se resuelve el problema porque todos se admiraban de la doctrina de Jesús que él enseñaba con autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice el versículo 2, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escriban. Amén. Ok, bien. Gracias, Alberto. Sí, muy bien. En general hay muchos aquí. Sergio, ¿un comentario más? Sí, profesor, para mí el problema se solucionó porque Jesús estaba buscando sus discípulos y llamó a los que menciona el versículo y ellos dejaron sus quehaceres materiales para seguir a Jesús. Ujú. También está el milagro de la suegra de Pedro y también del que tenía el espíritu, ¿no? Pero para mí es ese problema que accedieron al llamado del Señor Jesús. Sí, dejaron todo para seguirlo. Ujú. Bien. Excelente, gracias. Otra vez hemos hablado de las preguntas de considerar, los problemas, las soluciones. Ahora continuamos con consolidar. Voy a contestar la primera pregunta aquí. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios, um, sanado a los en, ah, enfermos también. Entonces, sí, eso es el punto principal de esta historia, lo que Jesús está haciendo en Galilea, predicando, sanando, el título de la lección, predicando y sanando en Galilea. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Serio? Sí, profesor, yo fui al libro de Mateo, capítulo 4 y el versículo 14, y ahí veo la profecía de Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Es como que ahí entró el pecado que veo era que el pueblo estaba en esa oscuridad y llegó Jesucristo para iluminar en ese momento. Ok, muy bien. Sí, gracias, Sergio. Otros comentarios.
¿Otros comentarios del pecado en la historia o el pecado que confesamos en nuestras vidas? Bueno, pastor, yo veo, dice, ¿qué pecado veo en esta historia? Lo que yo veo, el pecado en esta historia es que en los tiempos de Galilea, las personas eran muy incrédulas y le creían más los escribas, fariseos, saduceos, y no le creían a Jesucristo. Por eso dice el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y también el pecado que el propio Jesús tuvo que sacar los espíritus inmundos y le obedecen, porque Jesús eh, era era de oración y de ayuno, y por eso los espíritus inmundos salían de las personas, porque ahí tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 5 donde hablaban del hombre galadeno que Jesús le sacó los espíritus, pero ¿por qué? Porque él tenía legiones de, de demonios, y Jesús le decía a sus apóstoles, miren, solamente las legiones salen con oración y con ayuno. Esa es toda mi aportación, profesor. Gracias, Alberto. Entonces podemos ver el poder de, de Jesús. Obviamente aquí en la historia Jesús está sirviendo, sirviendo a los demás. Jesús se dedicó a servir, enseñando, predicando, atendiendo a las necesidades de la gente. Si estoy pensando de mi vida, muchas veces estoy metido en lo mío y ni estoy atento a lo que necesitan los demás. Am, sí, bien. Luis Ceballos. Profesor, se podría resumir que en esta historia la gente era pecadora y tenían demonios en sus cuerpos, además de las enfermedades. De pronto, resumir que esos eran los pecados en sí, Es, ellos tenían los demonios por sus pecados. se supone. No creo que a una persona que tenga al Señor tenga demonios también. Sí, claro que sí. Entonces, si estamos pensando obviamente ellos no tenían fe en Jesús Claro, exacto. por tener estos demonios. Entonces, la incredulidad de ellos. Ujú. A lo mejor tenían otros dioses, hacían otros cultos. Entonces Satanás estaba en su reino con Sí, ellos. ujú, Ahí claro. había un gran grupo de personas en pecado. Ujú, Y también las enfermedades, que también son consecuencias, muchas de ellas, de pecado. posiblemente. Claro, porque Ujú. hay enfermedades que se dan por pecar y otras que se dan por insalubridad, pero normalmente entiendo que esta gente estaba un poco perdida. Sí, en todas partes de Galilea, por supuesto, gente perdida. Necesitan un Salvador como nosotros. Excelente. Gracias, Luis. Alberto, un comentario más antes de continuar con el amor de Dios. Sí, pastor, gracias. Yo contesté una de las preguntas, pero no dije qué confieso en mi vida. Bueno, que yo confieso en mi vida delante de Jesús, que tal vez en otros años he sido muy desobediente hacia Él, y ella me ha dicho, alto, tienes que ser más obediente. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Que Jesús, ya en mi tiempo, ya ahora, actualmente, Jesús me dice, ten más comunión con el Espíritu Santo, no seas desobediente, ten más fe en mí, que todo yo lo haré. Eso es todo, pastor. Gracias, Alberto. Muy bien. Gracias por las aportaciones. Excelente.
Los que están participando también en el chat, muchas gracias. Margarita, su comentario ahí. Antes, un comentario de Miriam. Muchas gracias. Ok, el amor de Dios entonces. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Miriam, ¿Me escucha? sí, Ajá, Dios bendiga. Bueno, yo puse el 17, versículo 17. Venid en pos de mí y haréis que sepan que seáis pescadores de hombres. Yo creo que el Señor ahí nos está como dando oportunidades, pues, para que lo sigamos a Él, que hagamos como Él hizo, pues, que prediquemos su palabra, que seamos sus discípulos también, pues. bien. Gracias, Miriam. Sí, la oportunidad de aprender de Jesús y seguirlo. Excelente. Alberto, el amor de Dios. Eh, yo en esta pregunta donde dice verso y palabra de escritura veo el amor en el versículo número 38, donde él dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y, y un versículo que me gusta mucho, que no está aquí en Marcos, es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna. Esa es toda mi aportación, Pastor Luque. Gracias, Alberto. Sí. No es de la historia, pero es un buen resumen del Evangelio y lo que está exactamente, lo que tenemos en 38. Jesús quiere compartir la palabra con toda la gente. Esto es el amor de Dios. Incluso nosotros también, incluyendo nosotros. Carlos y después Sergio. Sí, la predicación y la sanidad que hacía Jesús en aquellos tiempos, hoy está disponible para mí también. En cualquier momento yo puedo acudir a Él para sanidad y para escuchar su palabra. Bien. Gracias, Carlos. Sergio. Sí, profesor Luke. Yo noté también en el versículo 17, ahí veo el amor de Dios hacia mi vida, porque yo no tenía ninguna condición ni una sabiduría para hoy estar aquí, ¿no? Pero Dios me eligió como eligió a esos hombres que trabajaban en su material, pero Dios le llamó para que ellos sean pescadores de alma. Y que Dios no mira la condición humana, si sabe o no sabe, sino que le elige para que sean grandes hombres de Dios y después Él lo va capacitando, ¿no? Y eso veo el amor de Dios en mí, porque yo era alguien que no podía entender la palabra, leía y no sabía, no entendía y pedía a Dios sabiduría y creo que un poquito Él me dio para poder entender el gran amor de Dios hacia mí. Muy bien. Gracias, Sergio. Sí. Excelente. Una buena aportación. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien. Ok. Para ir a la última parte de la lección, si hay un comentario de esta pregunta, podemos compartir una respuesta que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra y después continuamos con las últimas cosas de la lección. ¿Hay alguien que quiere comentar sobre esta pregunta? ¿Qué pediré que Dios obre en mí?
Pastor, permiso. Yo Adelante, quiero... Alberto. Ajá. Bueno, ¿qué yo le pediré a Dios que ore en mí para poner en práctica su palabra? Yo le voy a pedir a mi gran Dios Todopoderoso Jesús mucha fe. Le pediré fe, sabiduría. Eso es lo que le pediré a Jesucristo, que me dé mucha fe y mucha sabiduría para poner yo en práctica su palabra, su evangelio, donde yo vaya, porque como dice Josué 1:9, porque yo, eh, porque yo soy Jehová tu Dios, no, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Esa es toda mi aportación, pastor. Amén. Gracias, Alberto. Gracias por este comentario. Muy bien, y gracias a todos por su participación en el estudio hoy, el estudio de esta historia, Jesús predicando y sanando en Galilea. Buenos comentarios. Voy a compartir rápidamente un poco de los milagros de Jesús y después vamos a hablar más del proyecto final. Entonces, los milagros de Jesús. El propósito de los milagros de Jesús, al igual que en el caso de sus otros milagros, la autoridad de Jesús sobre los demonios impresionaba a la gente. Las obras milagrosas demostraron que Él era en efectivo el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Entonces tenemos la pregunta, ¿necesitamos hoy los milagros? Solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder si fuera su voluntad. No vamos a limitar a Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte que no basemos la fe en milagros. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para corroborar su mensaje. La Biblia también nos advierte que el malvado que vendrá por obra de Satanás usa toda clase de milagros para engañar a la gente también. Entonces, lo que tenemos hoy es el testimonio completo de la Biblia, que por su propia autoridad establece que es la palabra de Dios. Eso es lo que más necesitamos. Uno o dos comentarios antes de hablar de el proyecto final. Los milagros de Jesús, los milagros hoy en día. Hoy tenemos la Biblia. Y Jesús estaba usando los milagros para demostrar su poder, que era en efectivo el Salvador prometido. Sergio. Sí, profesor, lo estaba escuchando atentamente y verdaderamente hay mucha gente que se guían por el milagro, ¿no? Acá nosotros en Argentina tenemos muchas idolatrías, también sobre el gauchito Gil, y mucha gente va atrás de los milagros y quizás no obedecen el llamado de Dios y la voz del Señor, ¿no? Eso está muy bien porque el demonio también hace milagros, el diablo hace milagros, pero Dios es poderoso y nos da la sabiduría para conocer los milagros de Él, ¿no? Acá hay Ujú, mucha idolatría acá en la Argentina y vemos que la gente está muy aferrado a los milagros, pero no a la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? ujú. Gracias, Sergio. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el proyecto final. Entonces, sí, para el proyecto final,
el proyecto final es preparar una historia bíblica tomada del curso utilizando el método de las 4C. Yo compartí en la lección 7, el primer paso es elegir una historia bíblica tomada del curso. Entonces, aquí en la pantalla pueden ver las opciones, las historias bíblicas que hemos usado durante este curso. También para comentarles, voy a compartir este proyecto final de manera PDF y también de un documento de Word. Entonces, ustedes van a recibir este proyecto en el grupo de WhatsApp. Pueden verlo y rellenarlo por mano o en computador o sí, entonces estas son algunas de las opciones. El primer paso, elegir la lección, elegir la historia. Después, la preparación para enseñar la lección. Van a pensar en el público. Va a compartir la historia con niños, con amigos, con incrédulos, compañeros de trabajo, familiares. Entonces, pueden definir su público y después algunas consideraciones. Tal vez la edad que tiene la gente o el conocimiento previo de la Biblia, algo así. Entonces, si hay algo específico, pueden notarlo en esta caja de las consideraciones especiales de su público. Después van a contestar las preguntas de considerar y de consolidar. Continuando con las 4C, entonces, considerar, aquí tienen las preguntas, hemos hablado de las preguntas durante cada lección, entonces personajes, objetos, el problema, la solución, ahí pueden escribir sus respuestas según la historia que han elegido. Y después consolidar el punto principal, el pecado, el amor, la aplicación a nuestras vidas. Van a contestar estas preguntas. Y estas preguntas van a ayudarle a tener un buen conocimiento de la historia, un buen entendimiento de qué es importante en la historia. Y después de esto, pueden pensar en la manera de captar la atención. Entonces, primero escoger la historia, luego contestar las preguntas de considerar, consolidar y ahora pensar en captar, cómo va a captar la atención de la gente. Recuerde su público. Son niños, mayores, familiares. Van a usar una pregunta. ¿Cuál pregunta? Van a tener un objeto para ayudarles. Sí, entonces, esta es otra pregunta y la última pregunta es cómo va a contar la historia. No es necesario escribir la historia en sus propias palabras. Para esta parte, solo es escribir qué va a hacer. Cómo va a contar la historia. Entonces pueden escribir en esta caja, voy a contar la historia usando mis propias palabras. Voy a tener en cuenta de ser fiel a las escrituras. Tal vez hay un parte de las escrituras que va a leer directamente de la Biblia, tal vez una profecía o algo, algo que parece importante leer directamente de la Biblia. O pueden decir, voy a leer la historia de la Biblia usando algunos pinturas que tengo en casa, algo así. Entonces, ustedes pueden explicar cómo va a contar la historia. Entonces, esto es todo del proyecto final.
Paso 1, elegir la lección. Paso 2, la preparación para enseñar la lección, el público, las consideraciones, etcétera. Y paso 3, formen un plan para enseñar la historia a otros utilizando el método de las 4C. Considerar, consolidar, captar y contar la historia. Ustedes van a tener 2 semanas para terminar el proyecto. Entonces, la fecha límite es... Estoy buscándolo en este momento. La fecha límite es el 25. El 25 de septiembre. Y ustedes pueden entregar los proyectos a mi... entregarlos a mi WhatsApp personal por interno, a mi WhatsApp. También puedo compartir mi correo si es más fácil entregarlo por correo. Pero típicamente recibo los proyectos por WhatsApp. No al grupo, no al grupo de participación, solo a mi WhatsApp personal. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas sobre el proyecto final? Sergio? Sí, profesor. Yo quería sacarme una duda por el tema de lo que estábamos hoy meditando. Yo había puesto como el gancho la buena voluntad de Dios, ¿no? No sé si eso estaría lo correcto de lo que nosotros hemos hoy preparado, ¿no? Entonces ahí es a donde tengo un poco de dificultad. Si tengo que contar todo lo que es la buena voluntad de Dios. No sé si se entiende la pregunta. No entiendo exactamente, Sergio. ¿Está hablando de la parte de captar la atención o no? Sí, de captar la atención, sí, profe. Ok. Y entonces, am, cuando usted está diciendo la buena voluntad de Dios, ¿podría explicarme un poco más? Claro, si yo pusiera como el gancho esa palabra, ¿no? No es una pregunta, sino que hablar sobre la buena voluntad de Dios, sobre personas que como nosotros meditamos, que no estaban capacitadas quizás para estar en la obra, pero Dios lo llamó, sería Ujú. por ahí el captar la atención, contar esa parte de la historia. Sí, sí, podría hacerlo. ¿Sí? Sí. Ujú. No tiene que ser una pregunta. Puede compartir algo con ellos para prepararlos a estudiar la historia con usted. Entonces, sí, Bien. esta es una Era opción. eso, pues. Ujú. Bueno, gracias. Otras preguntas. Luis. Profesor, este video está siendo grabado, esta lección está siendo grabada, ¿verdad? Sí. Nos va a compartir porque usted dio un aporte muy importante al hacer la descripción en cada uno de los puntos, que muchos no tuvimos tiempo de tomarle nota, Ujú. pero en la explicación está todo lo que usted nos decía, ¿no? Que debemos poner en cada punto. Claro. Sí. Eso va a ayudar muchísimo porque al estar grabado uno va a retroceder y revisar, aquí debo poner algo relacionado con esto bajo mi Claro. tema que he escogido. Sí, un buen punto, Luis. Gracias. Sí, voy a compartir la grabación esta mañana después de terminar la sesión. Excelente. Ok. Muy bien. Entonces,
la última cosita es los próximos cursos que ofrecemos. Algunos de ustedes son nuevos. Esto es su primer curso. La cosa más importante es terminar este curso, terminando el proyecto final. Pero también ofrecemos nuevos cursos cada día o cada semana. Entonces, aquí en la pantalla pueden ver que la próxima semana ofrecemos 2 cursos, empezando el lunes, otro que está empezando el martes, la Iglesia Cristiana y una Nación Caída. Y después, la próxima semana, hay Sacramentos y la Oración. Empieza el lunes, el 23 de septiembre. Y una semana después es la Biblia en el principio. Empieza el lunes, el 30 de septiembre. Voy a compartir esta información con los nuevos en su grupo de orientación. También voy a compartir un video de cómo inscribirse en otro curso. Entonces, ustedes van a tener tiempo para hacer sus preguntas en el otro grupo que tenemos. Y sí, ahora pueden entrar cualquier curso y estudiar a su gusto. Pero sí, lo más importante es terminar este curso. Entonces, terminar el curso con el proyecto final. Perfecto. Esto es todo para hoy. Gracias por la participación. Gracias por su participación durante todo el curso. Ha sido un placer estudiar la palabra con ustedes durante el contenido del curso. Sí, muchísimas gracias. Voy a terminar, como siempre, con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones, compañero. Bendiciones, Bendiciones para profesor. todos. Dios les bendiga a todos. Gracias a todos mis compañeros, gracias profesor. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, Gracias. gracias. Nos vemos. Profe. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, bendiciones. Gracias a todos.